y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? La palabra del Señor, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee de la siguiente manera. Esta es la exhortación que hace el Señor a su pueblo. Esta es la exhortación que le hace el Señor a nosotros. Él nos dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Está muy clara la exhortación que hace el Señor. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites, ni siquiera no las practiques, menos las imites. No imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerles brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. No, todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que está a punto de celebrarse en esta nación lo que es la costumbre, la fiesta pagana de Halloween. Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber de dónde viene. Antes de practicar algo, nosotros tenemos que saber si va en contra de la palabra de Dios o está ofendiendo la palabra del Señor. Y si lo está haciendo, no debemos practicarlo, no debemos de llevar a cabo esas costumbres. Tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa víspera de todos los santos. Eso es lo que significa, víspera de todos los santos. Y es algo que se cree en muchas partes del mundo, ya no solamente en esta nación, sino que se cree que es una fiesta donde se debe o se puede ir a visitar a las personas que han muerto, las personas que han fallecido. Se usa este día para ir a visitarlos a los cementerios y es lo que se hace. Entonces, esta fiesta se origina en el país de Irlanda. En Irlanda, muchos años atrás, con los celtas, había en este país, por así decirlo, había unos sacerdotes. Estos sacerdotes eran conocidos como los sacerdotes druidas. Los sacerdotes druidas era la religión de este país. Y los sacerdotes druidas, lo que ellos creían era que el 31 de octubre finalizaba la parte del año que era luz y empezaba la otra parte del año que era tinieblas. Como el día que finalizaba la luz y empezaba el de las tinieblas, como estaban muy juntos, ellos pensaban y creían que en ese momento, como estaban tan juntos los días de la luz y de las tinieblas, los muertos podían salir de donde estaban y podían caminar entre los vivos. Ellos sabían y decían que los demonios podían salir de sus lugares ocultos de las tinieblas y caminar entre los vivos en ese día. Estos sacerdotes druidas, lo que ellos hacían en este día para aprovecharlo, que era cuando salían los muertos y los demonios y todo esto, los sacerdotes druidas, la forma en que ellos adoraban era a su dios Samaín. Samaín era el dios de los sacerdotes druidas. La forma en que ellos adoraban a este dios era la siguiente. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa el 31 de octubre y no crean que iban a pedir dulces, no, olvídense. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo niños, pidiendo mujeres vírgenes para ir y sacrificarlas a su dios Samaín. Una vez que tenían los niños o las mujeres vírgenes, salían de la ciudad y a las afueras de la ciudad hacían una fogata en la noche. Y en esta fogata danzaban alrededor de esta lumbre y ahí ellos aprovechaban para sacrificar a esos niños y a esas mujeres vírgenes que habían pedido en las casas. Y le ofrecían este sacrificio a su dios Samaín. Lo que le pedían a este dios era que la cosecha que habían levantado en el mes, en la parte de la luz, la cosecha que habían levantado les durara durante todo el tiempo de oscuridad, durante todo el tiempo de invierno. Los sacerdotes druidas llegaban y tocaban las puertas de las casas y pedían niños. Y a las personas que no daban sus niños o sus hijas vírgenes, les lanzaban maldiciones y les decían: si no nos das a tu hija o a tu hijo, lo que va a pasar es lo siguiente, que la comida no te va a alcanzar en el mes de invierno, en el tiempo de la oscuridad, no te va a alcanzar y no te vas a morir solamente tu hijo,
todos ustedes se van a morir y les vamos a enviar maldiciones y todos ustedes se van a morir. Muchas familias por miedo daban su hijo o daban su hija. Entonces, esa es la forma en que los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios a su dios Samaín. Era la forma que lo hacían. Entonces, las familias, cuando se estaba llegando el 31 de octubre, no era alegría. No era ir a las tiendas a comprar dulces, no era a las tiendas ir a comprar adornos, no. En aquel entonces, cuando se acercaba el 31 de octubre, las familias de esas ciudades estaban en terror, estaban en pánico, aterradas porque se llegaba este día. Porque los sacerdotes druidas iban y podían llegar a tu casa y tocarte y pedirte a tu hijo, a tu hija. Era un terror lo que vivían estas familias. Las familias, para engañar a los sacerdotes druidas, para que no les tocaran sus puertas o para que no les pidieran sus hijos, sus hijas, hicieron lo siguiente. Observaron que los sacerdotes druidas en ese día, lo que hacían los sacerdotes era que sacrificaban animales. Sacrificaban diferentes animales, los sacrificaban al dios Samaín y hacían lo siguiente. Los cueros que le quitaban a los animales hacían como trajes, hacían trajes de esos cueros y se los ponían porque los ofrecían en sacrificio a su dios Samaín. Una vez que ofrecían el sacrificio, ellos reclamaban que las habilidades que tenía el animal al ponerse el disfraz, esas habilidades del animal vinieran a estar en él. Si sacrificaban una vaca, un toro, al sacrificar el toro, se vestían con el cuero del toro y ellos invocaban demonios para que le transfirieran las habilidades del toro a esa persona, a ese sacerdote. De esa forma se disfrazaban. Entonces, las familias, cuando se dan cuenta que los sacerdotes druidas hacían esas cosas, dijeron, pues vamos a engañarlos. Nosotros también hay que disfrazarnos de como ellos se disfrazan. Entonces, las familias empezaron a sacrificar animales y ellos también se empezaron a disfrazar de diferentes animales para engañar a los sacerdotes druidas. Ellos decían, así cuando lleguen a nuestra casa van a pensar que somos de ellos y no nos van a pedir nada. Entonces, algo que también observaron las familias es que los sacerdotes druidas lo que utilizaban para caminar en la noche usaban un nabo. ¿Qué es un nabo? Ni lo había escuchado. ¿Qué es un nabo? Ok, investigando encontré que el nabo era un tipo como de calabaza, pero de Irlanda. No tiene mucho parecido con la calabaza anaranjada de aquí, no. Era totalmente diferente el nabo. El nabo le hacían un hoyo, le sacaban las semillas todo adentro los sacerdotes druidas y lo ponían en una lanza. En esa lanza adentro le ponían una vela los sacerdotes druidas y en la noche se iban aluzando con ese nabo. Iban caminando en la oscuridad de la noche y con ese nabo se aluzaban para ir tocando las puertas de las casas. Las familias que estaban adentro dijeron, pues hay que hacernos un nabo también nosotros, pero hay que hacerlo que esté feo para que vean que somos de ellos. Las familias entonces tomaron nabos que eran como calabazas y le sacan la comida de adentro y le hacen figura de colmillos y esto los ponen en el centro de su casa. Ellos decían, cuando los sacerdotes druidas lleguen y nos toquen las puertas y se asomen por las ventanas, van a mirar esa calabaza con la vela adentro y van a pensar que somos de ellos. Esto nos va a proteger y los va a ahuyentar de nuestra casa. Y así llegó a ser el nabo, este tipo de calabaza, como una protección para que los druidas no entraran a sus casas y no les pidieran nada. Y así es como se originó lo que es la fiesta del Halloween, de ahí viene, ese es el origen. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes unas citas bíblicas sobre qué dice la Biblia sobre estas prácticas que ellos tenían o tienen. Nosotros ahorita acabamos de leer Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, tienen estrictamente prohibido por el Señor consultar muertos. Ahora, ¿qué significa consultar? Estuve investigando y encontré que el diccionario de español le da el significado a la palabra consultar como pedir opinión, buscar información, eso es consultar. Pero yo me fui a buscar el significado de la palabra consultar en el hebreo. En el hebreo que se escribió la palabra
tiene otros significados, no tiene nomás uno. La palabra consultar es la palabra hebrea sha'al. Sha'al significa inquirir, pedir, requerir, demandar, pedir permiso, preguntar y saludar. Lo que el Señor está diciendo a la iglesia, a sus hijos, a sus hijas: no anden pidiendo información a los muertos. Estrictamente prohibido ir y pedir información a los muertos. Requerir un favor de los muertos, estrictamente prohibido. Requerir ayuda de los difuntos. Demandar a los difuntos, por ejemplo: si tú me ayudas de esta forma, yo te prometo que te hago esto. Nada de eso se nos permite hacer. Otra cosa, prohibido a los cristianos, a las cristianas, pedirle permiso a los difuntos. Usted no tiene por qué andar en el cementerio pidiéndole permiso a un familiar que ya se murió, de que si lo deja hacer esto o aquello. Prohibido estrictamente, es algo que Dios aborrece. Otra cosa, preguntar. Estrictamente prohibido para los hijos y las hijas de Dios ir y preguntarle a los muertos por algo. Ay, dime dónde dejaste tal cosa, dime cómo le hago aquí, dime cómo le hago allá. Estrictamente prohibido. Saludar, consultar también significa saludar. El hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene nada que hacer en el cementerio yendo a saludar a los difuntos. Es cosa que Dios aborrece, y lo aborrece en gran manera. Es algo abominable. Y ya se murió el difunto, se murió el familiar, y el cristiano no tiene por qué andar ahí. Ay, fulano de tal, pues, ¿cómo le hago en esta situación, en este problema que tengo? ¿Tú cómo le harías? Y, hermanos, eso es hablar con los muertos, y eso lo prohíbe estrictamente el Señor. Otra cosa, un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene por qué andar yendo a que le echen las cartas. No tiene por qué andar yendo a que le lean la mano. No tiene por qué andar yendo a que le lean el café, que le lean los ojos, que etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay. Estrictamente prohibido para sus hijos y para sus hijas. Ahora, los sacerdotes druidas, ellos creían que los muertos venían un día a andar caminando aquí en la tierra. Pero eso no es bíblico. Muchos dicen: ay, es que mi familiar se murió y se me apareció. Miren, bien lo miré. Hablaba igual, se vestía igual. Iglesia, eso es imposible que lo haga una persona que ha fallecido. Vamos a la base bíblica. Se encuentra en Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Esto que estoy leyendo no es parábola, es una historia real. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así es como está la persona cuando muere. Una persona cuando muere sin Cristo va a un lugar que se conoce en la Biblia como el Hades. Está muerto, pero consciente en ese lugar, y ahí está siendo atormentado día y noche. Día y noche está en un tormento, y es un tormento grande. Ese lugar donde está siendo atormentada esa persona que murió sin Cristo no es el juicio final. Un día va a salir de ahí y se va a presentar ante el juicio del gran trono blanco, donde Dios le va a leer sus pecados, le va a dar su sentencia, y de ahí va a ser lanzado al lago de fuego. Eso va a ser en un tiempo futuro. Versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Las personas que mueren sin Cristo van a este lugar y están siendo atormentados día y noche están siendo atormentados. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Esta persona que está atormentada dice que vio, dice que escuchó, dice que sintió, están conscientes. Las personas que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento y ahí tienen sus sentidos agudizados, sienten, miran, oyen, huelen, todo, pero están en ese lugar de tormento. Y le dijo, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Muchos van a ir a este lugar de tormento porque no aceptan a Cristo, porque se burlan de las cosas de Dios, menosprecian la invitación que le hacemos, dejan para mañana. Sí, mañana me entrego al Señor Jesucristo, mañana me acerco a las cosas de Dios, mañana. El hombre no sabe cuándo va a morir, la mujer no sabe cuándo va a morir, la vida es tan frágil, en cualquier momento la podemos perder, un infarto, y ahí queda la persona, y deja todo para mañana. Pero de lo que tiene que estar consciente la persona es que si muere, va a ir a estar en un lugar de tormento día y noche. Y le dice el Señor, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando le dice el Señor que a Moisés y a los profetas tienen, no se refiere a Moisés y a los profetas literalmente. Lo que le está diciendo es: la Biblia tienen, que lean la Biblia, escudriñen la Biblia, para que no vengan a este lugar de tormento donde tú estás. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Tienen la Biblia, que la lean, que la practiquen, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero le dice el Señor: no pueden pasarlos de aquí a allá y de allá venir aquí. Los muertos no pueden venir a estar aquí con los vivos. Ay, hermano, pues a mí se me apareció mi tío, mi tía, mi abuelito, bien me habló. Hermanos, esos no son las personas que mueren. Esos son demonios. Son demonios que se disfrazan para imitar a la persona. Son demonios, no es otra cosa más que puros demonios que se disfrazan para engañar a la gente. Otra base bíblica, vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Escucha, iglesia: los muertos, las personas que mueren, nunca jamás pueden venir a estar con los vivos. Cuando ustedes escuchen que fulano miró a su familiar, que fulano miró a un amigo, a un tío que había muerto y le habló y estaba igualito y se vestía igual y hablaba igual, no es la persona que murió, es un demonio que se está disfrazando por ese alguien. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca, fíjense la palabra, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca. Entonces, cuando escuche usted, como le digo, que se aparece fulano, fulana, que en esa casa se aparece fulano que murió, no es la persona que murió, son demonios que se disfrazan. Satanás, el Señor lo reprenda, es un experto en disfrazarse. Satanás y sus demonios sí se disfrazan, pero los hijos y las hijas de Dios no se disfrazan. Amén. Segunda de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen? Amén, vamos a leerlo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Si Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz y engañar a los ángeles disfrazándose como ángel de luz, ¿creen ustedes que los demonios no se pueden disfrazar de personas? Obvio que sí, tienen esa capacidad. Y mucha gente se lo cree y que, ay, me pareció fulano y bien creídos. Ya me enojé, ya no predico. No se crean, no, sí les digo. Ok. Hermano, nosotros tenemos que aprender a poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Entonces,
Fíjense lo que dice Oseas capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Oseas 4, del 1 al 6 en adelante, del 1 en adelante hasta el 6, vamos a leerlo. Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Versículo 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Hay rebeldía. Resisten al sacerdote, resisten a la enseñanza, porque hay rebeldía. Hermanos, iglesia, escuchen esto antes de leer los siguientes versículos. Escuchen esto. Cuando una persona está ofendiendo la palabra de Dios porque no conoce Biblia, él está pecando en ignorancia. Dios sabe que lo está haciendo en ignorancia. El Señor sabe, está haciendo ignorancia esta persona porque no conoce mi palabra. El Señor sabe que hay ignorancia en su corazón, pero está la otra cara de la moneda. Hay personas que conocen Biblia, saben que eso está mal y aún así lo practican. Ahí el Señor ya no considera ignorancia, ahí el Señor considera rebeldía. Y dice el Señor que la rebeldía es peor que el pecado de hechicería. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí lo que estamos leyendo, había pueblo de Dios que sí conocía la palabra de Dios, pero no querían obedecer, resistían la enseñanza. Versículo 4 dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Versículos 5 y 6. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Iglesia, nosotros ya sabemos de dónde viene esta práctica de Halloween. Viene del paganismo, viene del satanismo, de allá viene este origen. Entonces, nosotros sabiendo de dónde viene, ¿por qué nos vamos a unir a practicar esas costumbres? No debemos de hacerlo. Y esto es lo que aconseja la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes. Pero es que ellos lo hacen en ignorancia. Sí, pues lo hacen en ignorancia, pues no participes. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Habla de un sueño espiritual, de ignorancia. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, no participen, repréndanlas. Oye, ¿por qué tú no practicas este Halloween? Ah, pues mira, porque la Biblia dice esto y esto otro. Repréndelas, ábreles el entendimiento a esas personas, explícales por qué no lo practicas tú. Pues dicen muchos padres de familia: pues yo sí dejo que mis hijos practiquen esa fiesta, porque para que no se me depriman, para que no se me entristezcan. Hermanos, ¿dónde han visto ustedes a los hijos de los judíos practicar estas fiestas? ¿Y andan todos deprimidos los hijos de los judíos? No. Entonces, esto tiene reflexión para nosotros. Reprende las tinieblas, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Esta cita que acabo de leer, se las voy a leer en un español más actual, un español más moderno. Escuchen esta versión, es la traducción lenguaje actual, lo dice más claro. Dice: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes,
levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿De verdad, hermanos, creen ustedes que Dios quiere que sus hijos se disfracen? ¿De verdad creen ustedes que Dios quiere que sus hijos traigan calabazas a sus casas, adornen sus casas con esas fiestas? Dice la palabra del Señor, no imites a esas naciones en lo que hacen. Hay dos grupos de pastores que permiten que se haga una fiesta en la iglesia donde no se les permite disfrazarse de muertos, pero se les permite disfrazarse de otras cosas. Y hay otro grupo de pastores que ni eso permiten, porque dicen que si se le da lugar al diablo, el diablo se mete. Le das al diablo una pulgada y te agarra una milla. Pero hay dos grupos de pastores. Entonces, yo quiero que estemos conscientes de esto, lo que dice la Biblia. No imitar lo que hacen las naciones. Entonces, hay una fiesta que se ha metido a las iglesias y se llama la cosecha. Ok, en Halloween usan calabazas. En la cosecha usan calabazas. En Halloween se disfrazan. En la cosecha no se disfrazan. En Halloween usan adornos. En la cosecha no usan adornos. Entonces, eso no es en imitación a la cosecha de Halloween. Entonces, yo nomás se los dejo. Respeto lo que ustedes quieran creer. Mi trabajo, mi responsabilidad como ministro es hacerles saber lo que la Biblia dice. Y la palabra del Señor dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Los invito a que se pongan de pie. Aleluya. Amén. Denle aplauso al Señor. En conclusión, los sacerdotes druidas fueron los que empezaron con esta fiesta pagana. Los druidas fueron los que la instituyeron. Y las personas de este país de Irlanda emigraron a otros países y trajeron esta costumbre, llevaron esta tradición a otros países y se ha arraigado en otros países. Ahora, esta fiesta se está metiendo disfrazadita como cosa livianita a las iglesias, se está metiendo por ahí. Ok, depende de nosotros si vamos a permitir que se meta o no se meta a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras iglesias. Depende de nosotros si lo vamos a permitir o no. Iglesia, cualquier pregunta que tengan, vengan conmigo. Si hay algún otro tema que quieren que trate, acérquense conmigo y lo voy a estar tratando. De mi parte, que Dios los bendiga y sigamos adelante sin dejarnos engañar y con los ojos bien abiertos y puestos los ojos en Cristo. Amén. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Bueno, si nos falta conocimiento, hay que crecer en conocimiento. Al que cree que le falta sabiduría, pida sabiduría y el Señor se la va a dar y nos la va a dar. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros.